Tras la entrada del prota a la grieta pasaron 1, 2, hasta 3 días, se ha olvidado de beber y comer, y se concentró en la respiración durante 10 días completos. Hasta ese día que sintió una aura extraña, o bueno para él ya era familiar. Se trataba de estos seres llamados Volquina. El prota los mira desde arriba y piensa que ellos fueron quienes quemaron el árbol del mundo en aquel entonces. Al mirarlos se arrojan frenéticamente hacia él. Él pensaba que hubiera sido bueno tener una espada con atributo agua. Pero eso no importa, los aplastará de todos modos. Cuando se acercaban liberó un poco de su energía, logrando desorientarlos. Y detener su paso. La liberación de maná, liberar el maná acumulado en formas de ki y hacerlo explotar. Hace tiempo que no liberaba maná. Los Volquina también comenzaron a concentrar energía. Terminando por expulsar llamas que se dirigen hacia Do-Yun. Impactan en él, pero son repelidas por su energía interna y externa que le proporcionó un escudo en su piel. Él caminaba hacia ellos diciendo que había confirmado la seguridad del árbol del mundo. El maná de su cuerpo, lo comprobará con sus propios ojos. Así que va a lidiar con ellos ahora, y en un segundo recorta distancia. Y poniéndoles sus manos en la boca de cada uno libera su maná y les estalla la cabeza, y sus cuerpos comienzan a desintegrarse hasta que sueltan piedras de maná. Con eso ya había confirmado su energía y lo siguiente era ir por los demás. Y les pregunta que si se encarga de ellos también podría conseguir la llama inextinguible. Golpeaba uno tras otro mientras lucía eufórico, y decía que no recordaba bien cuál era la probabilidad, así que se pregunta cuántas llamas saldrán de ellos. Luego de eliminarlos, quedaron atrás varias piedras de maná acompañadas de una especie de moneda o esencia dorada. La levanta, y resulta que esta es la llama inextinguible. Y la destruye, cosa que hace que libere toda su energía, y él estaba contento porque nunca pensó que se toparía con eso otra vez. Comienza a manipular esa energía impidiendo que se disperse, y dice que sería bueno obtener más maná del árbol, pero es demasiado para que su cuerpo actual reciba más maná del árbol del mundo, pero hay un método para eso, y el método que puede usar ahora mismo. Es absorber esa llama, y cambiar su maná al atributo fuego. Luego de absorber esa energía, pensaba que en el pasado, era una llama que ni siquiera necesitaba absorber, así que simplemente cuando se topaba con ella solo la desechaba, y pensar que ahora toma 10 minutos absorber solo una de ellas. Se mueve un poco para comprobar qué tal está esa energía en su cuerpo, el piso estaba lleno de piedras de maná y llamas inextinguibles, así que ahora solo quedaba absorber todas las que había. Fuera de la grieta, ya se había llenado de un montón de gente chismosa, y un chismoso mayor con cámara. También estaban las respectivas autoridades como los policías y la asociación de héroes. Este miembro de la asociación llamado Ban Sun-woo, maldecía ya que por culpa del prota han estado allí todo ese tiempo. Otro miembro llamado Kim Jung-woo, le dice que lo hizo para salvar a su hermana así que no debería de culparlo. Sun-woo le comenta que eso es solo alguien que diría que escuchó un rumor de que es fácil despertar en una zona de ruptura, así que entró sin pensar en los demás. Si quería morir debería haber muerto solo, que él esté allí es un fastidio. Kim le pregunta qué dijo el maestro del gremio. Sun-woo le dice que lo de siempre, según el manual, solo deben esperar la ola en el caso de que Do-Yun muera. Pero eso era muy extraño, esta vez aparecieron rupturas al mismo tiempo en Estados Unidos, China, Reino Unido, Turquía y Suiza. Y parece que por ese mismo motivo el maestro estaba muy ocupado, es la primera vez que pasa algo así, pero escuchó que lograron controlarlo en las etapas iniciales en esos lugares. Y justo eso es lo que lo enfurece, solo ellos están jodidos, por culpa de algún maldito bastardo de mierda. A ese bastardo que entró primero, esperará a que salga y le destrozará la cara. Ya han pasado 28 días desde que apareció la nueva ruptura, la Asociación de Héroes ha declarado una ola de monstruos de nivel 1. En preparación para el caso en que el primer civil en entrar, no salga dentro de los próximos 2 días. Y quien estaba viendo estas noticias era el jefe de los prestamistas, que apenas se enteraba de este acontecimiento, y le pregunta a su subordinado si era verdad. Este le dice que sus subordinados lo confirmaron, así que definitivamente ese es Seo Do-Yun. Su jefe le pregunta cuál es la probabilidad de que ese bastardo salga con vida. Él le dice que si es un civil, ni siquiera vale la pena hablar de esa posibilidad, y de hecho no pasa de 1%. Pero el jefe se puso a reír de solo escucharlo. Él había dicho que era un civil que solo tenía un 1%, eso era ridículo. Esos idiotas de la Asociación de Héroes están seriamente equivocados por falta de información. Así que le vuelve a hacer la misma pregunta, pero esta va en caso de si es un despertado el que entra. Este le responde que en el caso de que entre un despertado, dependerá del rango de héroe que tenga,
así que honestamente le resultaría difícil hacer un juicio. Él se relaja, y le dice que eso era cierto, ser bueno peleando y sobrevivir en una ruptura son cosas muy distintas. Ese bastardo de Seo Do-yun tiene 2 familiares, y necesitan resguardarlos. Su subordinado le pregunta qué planea hacer, él le dice que por ahora el plan es tratarlos bien. Si muere, venderán los órganos de su familia, y si regresa con vida, dirán que los cuidaron y crearán una deuda. Es una apuesta muy audaz e inteligente de su parte, no me gusta mucho su plan, pero eso las cuidaría de la madrastra y es un ganar-ganar por donde lo mires. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Nuevamente dentro de la grieta. Do-yun seguía absorbiendo la llama inextinguible, y al mismo tiempo se preguntaba cuánto tiempo había pasado. La llama inextinguible ha absorbido cientos de ellas. Ahora, puede usar maná con atributo de fuego cuando quiera, su resistencia al fuego también ha aumentado drásticamente. Solo con el atributo fuego, está seguro de que está en un estado superior al de cuando lo llamaban el dios de la espada. Termina de absorber y asimilar la llama, y toca el árbol. Y dice que en el pasado también, y ahora también. Le da las gracias al árbol del mundo, porque esta vez también tuvo que depender de él, y a la vez se despide. Y comienza a recoger cada una de las piedras de maná que ganó matando a los monstruos. Le dice al árbol que puede que no puedan volver a verse. Pero si se vuelven a encontrar y está en peligro, de alguna forma lo protegerá. Ya de noche en Seúl, el prota sale de la grieta. Y piensa que no había señales de presencia en un radio de 1 kilómetro, y se pregunta si todos habían evacuado en preparación de la ola. Pero hay un aura ligeramente fuerte en esa dirección. Y como le gusta el peligro, corre de inmediato hacia allá a toda velocidad. Los mira desde atrás, y son Kim y Sung-woo de la Asociación de Héroes. Pensaba que por la vestimenta eran los mismos tipos de la primera puerta que entró, si lo atrapan, definitivamente se volverá problemático. Libera un poco de su maná, y lo arroja al cielo terminando por estallar en una azotea. Explosión que asusta y llama la atención de los agentes. Que enseguida van a ese lugar a cerciorarse qué había pasado. Solo esa cantidad de maná terminó por incendiar toda la casa. Llegan y se preguntan por qué había fuego en ese lugar. Do-yun por su lado, pensaba que la naturaleza de las llamas y la precisión del objetivo eran buenas. Se pregunta si esas llamas serían hermosas incluso para los ojos de Cusack. Seguramente le hubieran complacido, porque era el mago más fuerte del continente. En ese momento Kim se percata de algo. Y mira en la dirección en donde está la grieta. Y mira que la ruptura estaba actuando extraño, de hecho se estaba cerrando. Al notar el cambio, corren directo hacia ella. Y quedan totalmente aterrados porque la ruptura estaba desapareciendo. El prota que había aprovechado la distracción que causó para pasar desapercibido ya se había alejado, y ahora se encuentra caminando tranquilamente. Luego de que el prota saliera las noticias volaron rápido, en los noticieros decían que la brecha había aparecido en Mapo, desapareció temprano esa mañana. Exactamente hoy, 29 días después de que el residente, el señor Seo entrara en la zona de la brecha, la Asociación de Héroes, que esperaba una oleada de monstruos, se sorprendió por el fenómeno inesperado de su desaparición y hasta llevaron una investigación exhaustiva de su causa. Mientras tanto, también se desató un incendio inexplicable en un depósito de chatarra cerca de la brecha. Mientras el prota pasaba, las personas especulaban que había muerto luego de entrar a la brecha, y que incluso lo tenía merecido. Él solo escuchaba lo que decían esas personas y simplemente seguía su paso en silencio. Do-yun se pregunta si el hecho de que la grieta desapareciera podría significar que no podrá ver nuevamente al árbol del mundo, es una lástima, pero, en realidad es un alivio. E igual había algo que tenía que proteger. Y termina de llegar al lugar al que se dirigía, y era el negocio de los prestamistas. Y lo que iba a pasar quizás no era nada bueno, porque cuando entró, los tipos de la entrada decían que desde que ese bastardo murió, la vieja y la niña también estaban acabadas. Su acompañante estaba de acuerdo con eso, el sujeto de cigarro le continúa diciendo que la vieja ya la daba por perdida, pero la niña parece que va a crecer bonita, probablemente el jefe ya está pensando en cómo aprovecharla. Pero bueno, ya la había cagado todo con esa bocota. Do-yun llega y los llama, y pregunta en dónde se encontraba su jefe. Fuera del local, justo acababa de llegar el jefe. Este decía que ahora que ese tipo está muerto, por fin podía dormir tranquilo. Y le pregunta a su asistente qué agenda tenían programada para hoy, él le dice que tiene una cita para almorzar con el Zeobak, y en la noche no había nada. Entonces el jefe le dice, que en ese caso contacte a Kang y que le diga que irá en la noche, y que prepara a las chicas para la ocasión. Entran al negocio y cuando iban subiendo por las escaleras, uno de sus subordinados sale volando.
Al rato, en su oficina él también es golpeado. Y sus subordinados están en una esquina arrodillados como si los hubieran castigado. El prota estaba muy enojado, y le ordena que se arrastre como un perro desde allá. El jefe se estaba muriendo de los nervios. Do-yoon se sienta y pone los pies sobre su escritorio. Y le pregunta que si acaso no le había escuchado. Le dice que ladre, un tipo como él ni siquiera merece que lo traten como un humano. Así que debe ladrar como un perro, y enseguida él comienza a acatar esa orden. Él ladraba muy fuerte, pero el prota lo motiva a que aumente el volumen. Le dice que él actúa tan servil como si fuera a entregar su hígado y su vesícula, pero en cuanto ve la mínima oportunidad, lo apuñala por la espalda. Él solo es un bastardo despreciable. ¿Acaso cree él que no ha lidiado con bastardos como él unas cuantas veces? Él le pide desesperado que lo perdone, le servirá lealmente como un perro. Entonces Do-yoon le da una patada en el mentón y le dice que se calle. Luego llama al Cuatro Ojos. Y le dice que desde ahora le otorga ser el jefe, y le ordena no trabajar como un perro para un bastardo que ni siquiera es humano. Le pregunta si no les resulta fácil encargarse de sus propios superiores, le dice que lo permitirá así que adelante. Enseguida le hace una reverencia y le dice que su jefe tiene muchos contactos, si de repente se convierte en el jefe, la gente aquí y allá pensará que es raro. Le pide que por favor no hiciera eso, y que perdone a su jefe solo esa vez. Do-yoon le pregunta por qué es tan terco. Ellos se especializan en cosas como meter a alguien en un tambor y tirarlo al mar, y aplastarlo en un depósito de chatarra. Así que si ellos no quieren hacerlo, puede simplemente tirarlo a una puerta como alimento para monstruos. Cuando escuchó eso, comenzó a rogar desesperadamente por su vida. E incluso le suplica y entre lágrimas le dice que de ser necesario trabajará como un perro para él de por vida. Do-yoon pensaba que sería más fácil eliminarlo ahora para evitar problemas futuros. Le dice que se ha vuelto demasiado blando. Y le ordena que se acerque. Le acercaba su mano temblorosamente, y le dice que se disculpa por todo lo que ha hecho hasta ahora. De ahora en adelante lo servirá obedientemente. Pero es sorprendido porque al darse las manos, Do-yoon les prende fuego. Y le dice que esta será su última oportunidad. Y le arranca la mano que ya se había vuelto cenizas, disciplinándolo dejándole un dulce recuerdo, y lo deja manco. Comienza a marcharse, y le dice que de ahora en adelante, si su familia tiene siquiera un rasguño, todos y cada uno de ellos tendrán un boleto VIP al infierno, así que deben protegerlas con responsabilidad, las 24 horas del día, por el resto de sus vidas. En estos momentos, oficialmente se considera que Do-yoon desapareció junto con la ruptura. El gobierno, la asociación de héroes y todo tipo de medio de comunicación trataban a Do-yoon como alguien ya muerto. El prota miraba esta información desde su teléfono y pensaba que incluso si les hace saber que está vivo, solo le causaría problemas. Han Chang-suk, o sea el jefe de los prestamistas, encontrará una nueva casa pronto, así que se lo tomará con calma y se preparará para mudarse. Al parecer él ya había tenido esta conversación con su hermana, ya que ella le dice que estaba muy feliz porque iban a mudarse. Do-yoon le dice que podrá ir al jardín de niños como los demás, o sea que antes eran tan pobres que la niña no iba a la escuela, es algo triste. Él le continúa diciendo que el año que viene él también irá a la escuela, no puede ser él tampoco fue a la escuela, ¿acaso este manhwa se basa en Latinoamérica? A simple vista, a ella no le motivaba para nada la idea de ir a estudiar. Él se asombra y le pregunta si no quería ir al jardín de niños. Ella le dice que no, ya que los niños se burlan de ella por no tener mamá o papá. Al escucharla, Do-yoon le dice que entonces no tenía por qué ir. No necesita ver a idiotas como esos, entonces el año que viene irán directamente a la escuela. Esta noticia la tranquilizó y la hizo muy feliz. Él pensaba que quizás lo mejor sería enviarla a una escuela privada prestigiosa, así nadie podrá menospreciarla. La noche anterior, dentro de un motel, Do-yoon regañaba a su nuevo asistente porque se le ocurrió la espectacular idea de dejar a una abuela y una niña en un motel, y le pregunta si carecía de sentido común. Muy nervioso intenta excusarse diciéndole que ese es un motel que pertenece a su compañía, en términos de seguridad es lo mejor. En ese momento Do-yoon lo interrumpe y le dice que lo olvide. Do-yoon entra en la habitación en donde estaba su abuela y su hermana enseguida se arroja hacia él, y su abuela lo toma de la mano y le dice que estaba bastante aliviada de que esté a salvo. Al sentirse tan acogido, les dice que había vuelto. De vuelta en el presente, su hermana le pregunta si también él era un héroe. Él le pregunta que por qué lo decía, y si acaso quisiera que fuera uno. Ella le dice que no, y que esperaba que no fuera uno. Do-yoon le pregunta por qué. Ella le dice que escuchó que los héroes pelean con monstruos aterradores y a veces mueren. Ella y la abuela solo quieren estar con él para siempre.
Él le iba a decir algo, pero esas palabras quedaron resonando en su cabeza. Y decía dentro de sí, que incluso en su duro mundo pasado, fue el último humano sobreviviente. Las cosas que perdió mientras peleaba contra monstruos todos esos años. Ahora, algo precioso que había olvidado hace mucho tiempo ha aparecido a su lado. En este mundo, siente que podría vivir protegiendo esta pequeña felicidad. En la Asociación de Héroes de Corea. Este hombre llamado Na Tae-hwan, fundador de la Asociación de Héroes, y miembro de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Héroes, le pregunta a su asistente si de verdad era imposible saber algo de ese asunto. Ella le dice que nada había sido confirmado aún, y se disculpa por eso. Él le dice que era frustrante, si una ruptura puede desaparecer por su cuenta, eso también significa que puede reaparecer fácilmente. Ella le dice que estaba en lo correcto, las variables impredecibles son peligrosas. Ella iba a decir algo más pero la calla y le dice que tuviera cuidado con lo que decía, teniendo en cuenta la seguridad pública, en esta ocasión realmente fue un resultado afortunado. Nos cuentan que Na Tae-hwan es uno de los 100 héroes más respetados del mundo, si se postulara a la presidencia, ganaría con el mayor margen de la historia, se dice que podría derribar conglomerados nacionales si quisiera. Pero su interés no está en la presidencia, ni en la riqueza, sino en la seguridad de las personas, y en contrarrestar el fenómeno de la ruptura. De vuelta a esta línea de tiempo, él le dice que se tomara su tiempo para investigar eso, ella le informa que el propietario de la casa cercana a la ruptura acordó en vender. Ellos querían seguir manteniendo el control del lugar, por si la ruptura volvía a aparecer, ya que no sabían lo que había pasado. Prende su computador y revisando el radar, le dice que escuchó que las rupturas han aparecido en varios países al mismo tiempo, así que eso podría ser serio. Ella le informa que China y Estados Unidos estaban controlados, pero el problema era Reino Unido. Eso se debía a que sus mejores héroes habían sido enviados a otras rupturas. En medio de la conversación le llega una notificación. Y lo que veía no era nada bueno, de hecho eran malas noticias, habían fallado en la ruptura del Reino Unido, por lo cual se venía una ola de monstruos masiva. Luego de la reunión con su hermanita, el prota la deja con su abuela y se dirige rumbo a la tienda para cambiar sus piedras. Entra a la tienda y es recibido nuevamente por el encargado del lugar, y al saber quién era la persona que tenía que atender casi se caga del miedo. Paralizado de los nervios le dice a la persona que estaba al lado de la puerta que resulta ser el gerente, que ese era el tipo que le había hablado. Este cierra su periódico, se levanta y bastante enojado le pregunta si realmente era él, el que infló los precios de las piedras mientras él no estaba presente. Do-yoon no le toma mucha importancia a la actividad del gerente, es más para él eso era perfecto. Tenía muchas piedras mágicas para vender, y esperaba que alguien de alto rango pudiera encargarse de eso. Y enseguida le arroja su maleta con las piedras. El gerente pensaba que seguro había traído otra vez un montón de piedras sin refinar y de baja calidad, como la vez pasada, y le dice que no hará negocios con él así que debería irse. Do-yoon le pregunta si estaba rechazando comerciar con él. El gerente le dice que debería entenderlo, una comisión del 1% significa una pérdida masiva para ellos, no volverá a tratar con él, así que es mejor que tome sus cosas y se largue. Do-yoon suspira y le dice que se iba a arrepentir de eso. El gerente se toca la cabeza y le dice que no se puede razonar con él, hay una razón por la que el centro de piedras cobra un 5% de comisión, la estructura de distribución de piedras es bueno, y no tiene caso explicárselo. Así que tome sus piedras y no vuelva nunca. Pero Do-yoon hace caso omiso y comienza a regar las piedras, esta vez tienen un brillo que las diferencia de las otras que antes había llevado. Al mirarlas, tanto el encargado como el gerente quedan terriblemente asombrados. El gerente se queda mirando un rato las piedras y pensaba que no se lo podía creer, eso era una piedra mágica de héroe, la piedra que dicen que vale lo que uno quiera pedir por ella. Do-yoon se cruza de brazos y le dice que si quería lo podía olvidar. La piedra del héroe, en México, el infame narcotraficante Kerzaman, estaba descomponiendo piedras mágicas para fabricar drogas. Pero lo que no sabía, era que en una de estas piedras había una piedra del héroe, y al experimentar sin querer con ella explotó. En ese momento su poder se activó y despertó como un héroe, desde entonces, este tipo de piedra se hizo famosa como un objeto especial para el despertar de los héroes y la mejora mágica, llamada piedra mágica de héroe. Es tanto una fuente de energía rara como un artículo de ultralujo. Do-yoon le dice que ya que no querían hacer negocios con él simplemente métanlo de nuevo al bolso para poder irse. En ese instante el gerente cambia de opinión, y le pide que se siente por un momento. Mientras que el encargado limpiaba y revisaba las piedras él tomaba cómodamente un refresco. Al parecer ya habían tenido una pequeña charla, y el gerente le pregunta si no le parecía que una comisión del 0,5% es un poco excesiva.
Do-yoon lo mira con desconfianza y le dice que si no le gustaba, entonces solo debe olvidarlo. Yo creo mis propias opciones. El gerente no quería perderlo, así que se disculpa y le dice que solo tenía curiosidad de por qué lo había cambiado al 0,5%, y Do-yoon le responde que es porque está molesto. El gerente precipitadamente se arrodilla y pide disculpas, y admite que su comportamiento fue muy imprudente. Do-yoon le dice que estaba harto de escuchar disculpas, solo debe decirle si aceptará su tarifa sí o no. El encargado miraba lo que estaba pasando y pensaba que el prota era muy arrogante y grosero. Al gerente solo le quedaba una carta para poder convencerlo, y le comienza a explicar un poco cómo se movía el mercado. Pero el prota no estaba muy interesado, le dice que hablaba mucho y comienza a marcharse. El gerente no quería que se fuera y le dice que podían con un 9%, ya estaban perdiendo demasiado incluso con eso, y yo sinceramente le creo, pero el prota parece muy radical. Le baja al 8% aunque su jefe lo mataría si se entera de eso. Incluso seguía bajando el porcentaje y el prota seguía sin aceptar, sinceramente no estaba interesado en cederles algo. Hasta que el gerente se rinde y el prota le dice que por buena voluntad, lo dejará pasar al 1%. Oh, esto me trae recuerdos, el gerente le dice que era un maldito ladrón, pero espera, eso solo lo dijo dentro de su cabeza, por fuera lucía bastante derrotado. El prota se ríe un poco y le dice que solo para que lo sepa, tiene 7 bolsas más como esa. Al decir eso el gerente no lo duda y le pregunta a su encargado qué estaba esperando para preparar el contrato. Al rato ya le había mandado el dinero, eran 67.000 millones de won. Do-yoon decía dentro de sí, que a ese ritmo, la casa de 110.000 millones ya no es inalcanzable. Pero el verdadero problema es que las puertas no son suficientes para conseguir piedras mágicas de alto grado. Si tan solo pudiera moverse libremente por las zonas de ruptura. En ese momento suena una alarma de su celular, y el gerente le pregunta si había estallado una oleada. Pero se tranquiliza al saber de que es en Reino Unido y no allí en Seúl. El prota leía atentamente esta información, que resulta que es muy atractiva y conveniente. Luego de leer el aviso, que en resumidas cuentas podemos tomar como un anuncio de reclutamiento emergente. Do-yoon se lo piensa un poco, y luego guarda su celular y mientras se va dice que era patético y que eran unos incompetentes. Antes, sin importar el país lo que dictara la asociación, él habría ido a bloquear las zonas de ruptura. Pero ya no vive así. Luego de recibir su pago, lleva a su abuela y hermana a comer en un restaurante. Su abuela le pregunta preocupada, si no era demasiado caro gastar 250.000 won por un solo plato. Do-yoon le dice que no se preocupara, él ganó mucho dinero así que pueden pedir lo que quieran. Su hermanita estaba encantada, y su abuela aún se lo estaba pensando. El prota siente que ya se estaba acabando o no sería suficiente lo que tenían, así que le pide a la camarera otras 4 oraciones de cada carne que tenían. Su abuela le pregunta si no estaban pidiendo demasiado, y cómo se suponía que iban a comer todo eso. Do-yoon le dice muy contento que hoy comerían hasta hartarse, y espera que ella también coma mucho. Ella no estaba mentalmente preparada, así que su nieta le acerca un poco de carne y le comenta que estaba realmente deliciosa así que debería probarla. La abuela cede y también comienza a disfrutar como todos. En medio del almuerzo alguien que ya conocemos, llega al lugar y llama al prota. Y le pregunta si podían hablar un momento. Y que si él era un héroe, él le responde con otra pregunta, le pregunta si acaso no veía que se encontraban comiendo. Si tenía algo que decirle, debe volver después de que termine de comer. Ella se queda en silencio, y muy molesta se preguntaba si no sabía quién es ella. Ella acepta su petición y se queda mirando muy atenta, y se pregunta qué clase de hombre es él. Minutos más tarde, Jo-yeon se queda en la sala de espera ante la mirada de todos los clientes, quienes la reconocían como un héroe de rango S, una estrella de clase mundial, que realmente merece estar en el top 10 de las mujeres más bellas del mundo. Y se preguntaban a quién debe estar esperando, y qué tipo de persona podía hacer esperar a alguien como ella. Ella decía dentro de sí, que hace 2 meses, entró por primera vez a un portal y sobrevivió. Se sospecha que despertó en ese momento, y aunque se reportó que murió tras quedar atrapado en la nueva fisura en Mapo. Claramente está vivo frente a ella. Y la puso tensa con tan solo unas palabras. Eso le hace preguntarse si un despertado que lleva solo 2 meses es rango S, incluso el magnate del petróleo Capmore, se esforzó al máximo para conseguir piedras mágicas, y le tomó 5 años alcanzar el rango S después de despertar. No hay manera de que ese hombre haya llegado a rango S, debe tener alguna habilidad especial. Cuando terminaron de comer, Jo-yeon lo esperaba más adelante. Pero antes de eso alguien más llega y los intercepta,
era este tipo que se sorprendía de verlo, y le pregunta cómo había salido del portal. Se acerca y le dice en la cara que sabía que era una pequeña alimaña, pero no se dio cuenta de que era una cucaracha. Ella al parecer lo conocía, y pensaba que entre todas las personas se topaba con Kang Cheol-woo en este lugar. Pero Do-yoon ignora a este matón y se dirige directo a Jo-yeon, y le pregunta si no tenía un asunto con él. Cheol-woo, que no estaba al pendiente, pregunta de qué trataba, pero ella al parecer no quería tratar con él, así que no le dice nada. Do-yoon le dice que la escuchará, pero primero le pregunta si le puede hacer un favor con su familia. Ella le pregunta qué clase de favor es. Él le dice que solo tenía que pedir un taxi y meterlas. Y en cuanto a él, tiene una deuda que cobrar. Tal y como le dijo Do-yoon, sacó a su abuela y hermana y las metió en un taxi, y se despide de ellas que no estaban muy conscientes de lo que pasaba. Dentro del restaurante, Do-yoon le acababa de dar una fuerte cachetada a Cheol-woo, que muy enojado trata de devolverle el golpe, pero es interrumpido por la mesera que le dice que no podían hacer eso allí. Y enseguida la aparta, y le pregunta al prota si de verdad tenía muchas ganas de morir. A Do-yoon le gusta ir directo al problema, así que le da un golpe en la cara mientras lo amenazaba. Y le dice que ya que él fue quien lo atrapó en una puerta para que muriera. Tienen mucho de qué hablar. Cheol-woo le dice que no tiene nada que decirle a una basura que hasta su padre abandonó, y le pregunta si acaso su madre le dijo que fuera a matarlo. En ese momento el prota saca su teléfono y comienza a grabar, y le dice que repita eso. Toma aliento y le dice que se pudra. Activa su habilidad y se lanza a golpearlo y a la vez comienza a insultar a su madre. Y le dice que muera con eso. Do-yoon no se mueve y con solo poner su mano delante, logra repeler su ataque con facilidad. Y en ese mismo movimiento lo manda a volar, pero lo acompaña en su retroceso para seguir el combo de ataques. La camarera, temerosa de que destrozaran el restaurante, comienza a llamar a la policía, pero es interrumpida por Jo-yeon, que le quita el celular de las manos, y le dice que ella se encargará de eso. Ella le agradece. Do-yoon por su lado, estaba moliendo a golpes a Cheol-woo. Jo-yeon se acercaba y pensaba que Kang Cheol-woo es un héroe de rango B, pero fue totalmente dominado de esa manera. Do-yoon claramente no es de rango B, incluso un rango A no podría vencer tan fácilmente a un rango B. Se pone detrás de él y le dice que a ese ritmo si no se detiene lo matará. Así que deja de hacerlo y lo suelta. Ella sabía que esto no era una coincidencia y menos un accidente, así que le pregunta qué tanto sabía sobre Kang Cheol-woo. Él le responde que sabía lo suficiente, y le pregunta si eso era un problema. Ella le comenta que de hecho sí lo es, porque su primo es el héroe de rango S, Kang Yeonpyo. Do-yoon le dice que lo sabía, y le vuelve a preguntar si eso era un problema. A él claramente esto se la pela. Ella pensaba que él ya lo sabía, pero sigue actuando como si no le importara lo que pasa, y eso le parece bastante imprudente. Y le dice que la única razón por la que Kang Cheol-woo se salió con la suya fue porque Kang Yeonpyo lo protegía, así que lo que acaba de hacer fue realmente peligroso. Entiende que le guarde rencor, pero si cree que Kang Yeonpyo no va a hacer nada, está completamente equivocado. Esta, al ver su expresión, le pregunta si no le teme a Kang Yeonpyo. Do-yoon se le acerca y le dice que más importante, ella está empezando a molestarlo. Y comienzan a mirarse con intensidad. La camarera, que sentía la incómoda y tensa atmósfera, pensaba que se suponía que ella se iba a encargar de eso, pero no parecía que fuera a acabar rápido.